Buenas noches, bienvenidos a su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche fresca aquí en Tegucigalpa, una noche agradable, una noche que realmente es para disfrutarla con un programa estrella como es este que con la compañera Gina, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, compartiremos con ustedes como en otros lunes ya lo hemos hecho. Gina, algunos saludos para televidentes frecuentes que están pendientes de este programa y vamos a saludar esta noche a la familia Rivera hasta la colonia Bella Oriente, que no se pierden por nada el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. A la senior de la escuela Antares, que este día se despidieron con mucha alegría, pero ellas iban tristes porque dejaban su centro que por años realmente fue su casa. Saludos para ellas y que tengan muchos éxitos en sus estudios universitarios. También para todos los televidentes que todas las noches de los lunes están con nosotros en el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Vamos a ahora hacer el sorteo del programa anterior para ver quién es el ganador del libro que sorteamos la semana anterior, que es el texto de Francisco Morazán, su obra y sus comentarios de el licenciado Ramón Antonio Vallejo. ¿Es así, Gina? Así es. Muy bien, entonces esta noche la mano inocente de Gina va a sacar el ganador. A ver quién es quien se lleva ese libro del programa anterior. Vamos a ver, Gina, el ganador de esta noche. Puede mostrarlo ahí a la cámara. Es el 98 40 73 28. Ahí lo está mostrando Gina, ¿sí? Así es que el dueño de este celular puede llegar a la dirección de programas especiales de la Universidad Pedagógica a reclamar el texto. Pregunte ahí por su servidor Manuel Hernández, que con mucho gusto lo voy a atender para entregarle el premio a cual se hizo acreedor. Y a todos los televidentes los motivamos, les decimos que esta noche por favor envíen sus mensajitos dando respuesta a la pregunta de la noche, porque vamos a cambiar esta noche, va a ser una pregunta, ahí la pueden ver en su pantalla. ¿Qué obra publicó? ¿Quién, Gina? Juan Ramón Molina. Correcto. ¿Qué obra publicó Juan Ramón Molina? Así es de que no se pierdan y esta noche se llevan un texto que es único, que realmente solo lo podemos encontrar en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como es Retratos de Escritores Hondureños. Envíen sus mensajitos al 9230 y esta noche se llevarán este texto que lo encontramos en nuestra librería de la UPN-FM y ahí van a encontrar fotografías, retratos de escritores hondureños con su respectiva biografía. Así es de que no olviden enviar sus mensajitos al 9230, dando respuesta a la pregunta de la noche o haciendo sus respectivas consultas. Todos los mensajitos entran en el sorteo. Regresamos en un momento, no nos cambien, ya regresamos. Estamos en el segundo segmento de su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, un programa copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que ustedes estén con nosotros en sintonía en sus respectivos hogares y para los que van llegando hasta ahorita a sus casas les decimos que ya estamos en el segundo segmento, pero vamos con el segmento donde aparece la palabrota de hoy. ¿Cuál es la palabrota de hoy? Vamos a ver, en esta noche la palabrota es esternocleidomastoideo. Ahí la podemos ver en sus pantallas, esternocleidomastoideo. ¿Qué significa la palabrota de hoy, Gina? Es uno de los principales músculos para el movimiento de la cabeza, compuesto de fibras y tendones entrelazados, que se extiende desde la apófisis transversa de las vértebras de la cerviz hasta el hueso occipital. Así es, ahí pueden ustedes ver la definición de esternocleidomastoideo en sus pantallas y ya sabemos que es un músculo que sirve para el movimiento de la cabeza, ¿verdad? Ese músculo que permite mover la cabeza, ahí los médicos pueden ayudarles y explicarles mejor, pero esa es la palabrota de esta noche, esternocleidomastoideo. Vamos ahora con un buzón que está lleno de consultas de los televidentes, está totalmente ese buzón que ya no aguanta más y Gina me decía, a ver,
¿cuántos llegamos a responder esta noche? Una primera consulta de un televidente nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre vocal fuerte y abierta y entre vocal débil y cerrada? Le decimos al televidente que esta consulta que no hay ninguna diferencia. Vocales fuertes y abiertas son las mismas, A, E, O. Y vocales débiles y cerradas son las mismas, la I y la U. Por lo tanto, no hay diferencia entre abiertas y fuertes y entre débiles y cerradas. Son las mismas vocales, Gina. Hay una segunda consulta de algún televidente que esta noche está un buzón lleno de consultas. Ahí la podemos ver. ¿De dónde procede la frase no dejar títeres con cabeza? Es en la segunda parte de Don Quijote. Este y Sancho van al retablo de Maese, Pedro, y ven el retrato de la libertad, títeres, en que Gaiferros rescata a Melisendra con oposición de sus captores. Don Quijote los ataca y decapita a todos. Pero decapita a los títeres, ¿verdad? Realmente, por eso es que dice no dejar títeres con cabeza. Eso lo encontramos en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un texto que todo mundo lo ha disfrutado, todo mundo lo hemos leído y que ahí encontramos realmente ese dicho popular, no dejar títeres con cabeza. Hay una tercera consulta de los televidentes que esta noche, como les digo, se han reportado y ¿es aceptable decir hablaba conmigo mismo? Le contestamos que sí lo es, porque tiene un valor pleonástico, es decir, enfático. Aquí sí vale lo de la redundancia, ¿verdad? En este caso sí vale porque es pleonástico, es decir, que tiene un valor enfático. Hablaba conmigo mismo, ¿verdad? Entonces eso realmente sí es aceptable. Hay una cuarta pregunta de los televidentes, Gina. ¿Es quirúrgico o quirúrgico con G? Lo propio es quirúrgico con G, igual que cirugía, palabra con la que comparte raíz. Entonces, por la función del lexema, se trabaja cirugía igual que quirúrgico. Así es que evítese de utilizar J en quirúrgico. Y Gina lo dijo muy bien, que es con la letra G, ¿verdad? No evitemos eso de estar escribiendo J en lugar de G. Hay una siguiente consulta de un televidente o una televidente que nos hace esta noche y dice, ¿cuál es la diferencia entre sujeto y predicado? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Con todo gusto, y le daremos aquella definición que usted ya la conoce. Sujeto no es otra cosa que el sustantivo de quien se dice algo en la oración. Y predicado es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, el caballo negro come zacate verde, ¿quién es el sujeto? ¿De quién estoy hablando en esa oración yo? Del caballo negro. Ese es el sujeto. ¿Y qué digo del caballo negro? Que come zacate verde, en este caso es el predicado. Hay una situación que es bueno aclararle a la persona que hizo esta consulta. No es cierto, es una gran falacia que los textos dicen que el sujeto siempre está al inicio de la oración. Falso. El sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Otra falacia, que es bueno que lo manejemos en esta noche. El predicado siempre está al final de la oración. Falso. El predicado puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Y recordemos que hoy en día preferimos hablar de texto, ¿verdad? Que es en el cuarto segmento hablaremos con nuestra invitada especial, la licenciada Marta Patricia Rivera, quien nos hablará sobre la metodología para la enseñanza del español. Metodología apropiada, funcional, operativa, es decir, que sí da buenos resultados en las aulas de clase, ¿verdad? Seguimos con la consulta, Gina. ¿Hay otra consulta de un televidente o una televidente? Así es, licenciado. ¿Se puede hablar de gerenta femenino, del masculino gerente? El diccionario de la lengua española del 2014 admite ambas formas, aunque lo mayoritario sea el uso en masculino, gerente. Igual ocurre con presidenta, asistenta, dependienta. Aún no están aprobados televidenta ni estudianta.
Así es que aunque escuchemos esas sandeces en los centros educativos de decir, en los discursos, decimos a veces, los estudiantes y las estudiantas de este centro educativo, evítese utilizar estudiantas. Es una sandez que realmente no tiene ninguna comparación. Todavía no está aprobado. ¿Quién sabe si en un futuro lo pueden aprobar? Pero ahora mismo no podemos decir el estudiante y la estudianta. Evítese la estudianta porque no está aprobado. Continuamos con las consultas de los televidentes, que esta noche realmente tenemos varias que dar respuesta. Hay una consulta que alguien nos dice: ¿cuál es el origen de la tercera es la vencida? ¿Cuál es ese origen de la tercera es la vencida? Muy bien, vamos a darle respuesta al televidente y le decimos que en las legiones romanas entraban en combate con tropas en 3 líneas, es decir, iban primero los inexpertos, en segundo lugar los expertos y en tercer lugar los veteranos. Es decir, los veteranos son los que tienen la mayor experiencia. Vamos a ver, si fracasaba la fila de inexpertos, venía la fila de expertos, pero si estas dos fracasaban, era realmente imposible que fracasaran los veteranos. Por eso es que se dice: la tercera es la vencida. Para el triunfo siempre la tercera es la vencida. Aunque yo le sigo y sigo hasta que, ¿sí? hasta que logra el éxito. Muy bien. Hay que ser un Hay poco honesto. más consultas de los televidentes esta noche y vamos a ver cuál es la siguiente consulta. Gina. ¿Qué significa el término pírrico? Le vamos a dar una respuesta, esperemos que sea acertada. Algo de muy poco valor o insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado. Muy bien, el diccionario lo define como aquello en lo que invertimos mucho, pero obtenemos poca ganancia. poco fruto, poca ganancia. Entonces eso es lo pírrico. El resultado fue pírrico. ¿Por qué? También lo define como en aquellas batallas que realmente tuvieron más bajas los vencedores que los perdedores, ¿verdad? Entonces también es pírrico porque hubo muchas bajas de los vencedores, aunque ellos ganaron, pero realmente tuvieron más bajas que los perdedores. Por eso decimos, hablamos de resultado pírrico. Siguiente consulta de los televidentes de esta noche, vamos a ver. ¿Cómo se divide en sílabas la palabra poemario? Qué interesante consulta, porque hay esa confusión de la división de palabras en sílabas. Y con Gina hemos comentado aquí que no hay un elemento más que nos ayude para la acentuación de palabras que saberlas dividir en sus respectivas sílabas. Poemario se divide en po-e-ma-rio. Tiene 4 sílabas. ¿Qué sucede? Primero hay un hiato, 2 vocales fuertes seguidas, pero que forman sílabas diferentes. En la última, en rio, lo que hay es un dictongo, ¿verdad? Unión de 2 vocales en una sola sílaba. Así es de que poemario tiene 4 sílabas. Gina. La E funciona como una sílaba independiente. Correcto. Siempre una vocal puede formar, como dice Gina, una sílaba independiente. Interesante. Vamos con las consultas de los televidentes. ¿Tenemos más consultas esta noche? Sí, así es, licenciado. Nos pregunta, ¿cuándo lleva tilde él? En realidad, él lleva tilde cuando funciona como pronombre. Por ejemplo, él está atento durante el desarrollo del programa, hablemos, escribamos y leamos bien. Muy bien, Gina. Y además, Gina está ejemplificando esta noche lo que en otras oportunidades, en otros programas nos han consultado. ¿Se tildan las mayúsculas? Claro que se tildan las mayúsculas. Las mayúsculas llevan tilde. Eso es totalmente un error, el que digamos que las mayúsculas no se tildan, ¿verdad? Así es que Gina ahí tildó él para que nos demos cuenta que las mayúsculas llevan tilde. Más preguntas en esta noche de los televidentes. Vamos a ver cómo se dividen las palabras por su acento. Una excelente pregunta, y vamos a decir que se dividen en agudas, graves o llanas, esdrújula y sobreesdrújula. Las agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y se tildan cuando terminan en una letra N, S o vocal. Las graves o llanas son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en N, S o vocal.
Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde, Gina, ¿verdad? Todas llevan tilde. Es el caso de pájaro, sílaba, número, por citar algunas. ¿Qué sucede? Las sobredrújulas llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba y también todas llevan tilde. El caso de investiguesele, ¿sí? Dígasele, contrátesele, etcétera, y así muchas más. Entonces, esas son las palabras por su acento. No olvidemos que para la acentuación de palabras es primordial aprender a dividir palabras en sílabas. De lo contrario, estaríamos cometiendo los errores de siempre, diciendo, por ejemplo, que aéreo, la última reo es una sola sílaba, Gina. ¿Por qué? Porque oralmente pronunciamos aéreo, pero lo apropiado es aéreo. Es el caso de, ya lo he explicado en otros programas, teatro. Todo mundo decimos voy al teatro, pero realmente yo donde voy es al teatro, ¿verdad? O el caso de abuelo. Así es, muy bien. Nos vamos a nuestra segunda pausa, no nos cambien, en un momento regresamos. Saber enmendar el error, amar con pureza. Muy buenas noches, amable televidente. Ya estamos en el tercer segmento de su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Y para ustedes que van llegando hasta estas horas de sus respectivos trabajos, a ese calor hogareño, a sentir realmente, a disfrutar de lo que es la compañía de estar en el hogar con nuestra familia, les vamos a decir cuál es la pregunta de esta noche, porque sé que están interesados. La pregunta de esta noche, ¿cuál es, Gina? ¿Qué obras publicó Juan Ramón Molina? Así es, Gina los está retando, que ustedes digan, por lo menos, ustedes digan las que se acuerdan que publicó Juan Ramón Molina. Ustedes digan las que ustedes manejan. Y esta noche se llevan un texto que no puede faltar en sus bibliotecas privadas. ¿Cuál es, Gina, el texto que dan esta noche? Retratos de escritores hondureños de Mario Castillo. Correcto, Retratos de escritores hondureños de Mario Castillo, que fue publicado por la editorial universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ¿verdad? Que el lunes pasado estuvo con nosotros la directora del Sistema Editorial Universitario, la licenciada Jenny Margot Zelaya. Saludamos a la licenciada Zelaya, que sabemos que esta noche está con nosotros en el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Continuamos ahora con las preguntas, con las consultas, porque sí tenemos un buzón repleto de consultas. Vamos, Gina, ¿hay alguna consulta más de los televidentes? Así es, licenciado. Compartiremos esta noche la siguiente consulta. ¿Qué diferencia existe entre podio y atril? El podio es la plataforma o tarima donde se coloca el atril, soporte de plano inclinado para papeles que el conferenciante lee. Correcto, entonces no son sinónimos podio y atril. Ya vemos que uno tiene un significado y el otro tiene otro significado. Uno depende del otro. Así es. Vamos con más consultas esta noche y un televidente o una televidente dice, ¿cómo se conjuga este verbo? Se conjuga enjaguar o enjuagar. ¿Cómo se conjugan estos verbos? Le decimos que el verbo es enjuagar. Ahí lo puede ver usted en sus pantallas. Enjuagar, que es aclarar o limpiar algo con líquido. Pero enjaguar, que le dio origen a este verbo, aún pervive en el español americano. Es decir, que nosotros en América sí utilizamos todavía enjaguar. ¿Sí? Yo utilizo el otro, enjuagar. Enjuagar, que es lo apropiado. Una nueva consulta para esta noche, licenciado. ¿Hay alguna palabra del español en que no se repita letra alguna? Curioso, ¿no? Curioso, sí. Varias, pero para un buen ejemplo utilizaremos centrifugados. Centrifugados, que es acción de centrifugar, ¿verdad? Exactamente. Ajá. En la que ninguna de sus 13 letras se repite. Ahí pueden ver los televidentes que comprueben que no hay repetición de ninguna letra. Centrifugados, ¿verdad? Que es la acción de centrifugar. Muy bien, es importante que los televidentes se reporten con nosotros haciendo sus consultas, sus inquietudes como esta, por ejemplo, que nos encanta a nosotros investigar y buscarles para darles respuesta a ustedes sobre todo lo que nos consultan. Hay una consulta más y dice, ¿es cierto que la Che, las dos letras son mayúsculas? Interesante pregunta. No es cierto.
no es cierto, evítese. Solamente la C debe ir en mayúscula porque es un dígrafo que está formado por dos grafemas. Así es que en choluteca dejemos de decir que choluteca las dos van con mayúscula, no es cierto. La C debe ir en mayúscula, la H debe ir en minúscula, en el caso de la Che, ¿verdad? De la Che, por lo tanto no evitemos por favor, no utilicemos, no que enredemos más nuestro español, nuestra escritura, solamente la C debe ir con mayúscula en el caso de choluteca. Más consulta, Gina, esta noche. Así es, licenciado. Continuamos con nuestro buzón. Nos dicen, ¿el sustantivo es escaneado o escaneo? Esta consulta ya se nos ha hecho. Y la acción de escanear admite ambas formas según el diccionario de la lengua española del 2014, pero el uso más generalizado en español americano es el escaneo. Escaneo, así la han hecho ya varias veces y le explicamos al televidente o a la televidente que de repente no estuvo pendiente del programa, pero ya le dimos respuesta a su consulta. Hay otra consulta y nos dicen lo siguiente, ¿es apropiado a finales del siglo o a fines del siglo? Aunque hay una ligera diferencia semántica, realmente son usadas indistintamente. Es decir, que podemos decir a final de mes o a fin de mes. Ambas son apropiadas. Existe una diferencia semántica, pero son usadas indistintamente, ¿verdad? ¿Hay más consultas, Gina, esta noche? Así es, licenciado, tenemos lleno el buzón. ¿Es válido el término empleabilidad? El Diccionario de la Lengua Española del 2014 lo recoge como conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo. Muy bien. Es que sí es válido. Empleabilidad. Más consultas. Hay un televidente que dice, ¿se trata de un listado o de una lista? ¿Qué sucede? Ahí miremos en pantalla su consulta. ¿Se trata de una lista o de un listado? El Diccionario de la Lengua Española 2014, ¿sí?, los hizo sinónimos, aunque en el español americano sigue rigiendo lo de lista, Gina. Nosotros utilizamos lista en el español americano, ¿verdad? ¿Hay más consultas esta noche? Así es. Continuamos con una nueva consulta. ¿Qué significa conferenciar? Conferenciar tiene dos acepciones. La primera, reunirse con alguien para tratar algún asunto. La segunda, pronunciar una conferencia. Interesante, ahí ya quedó claro que tiene dos acepciones y usted las dijo muy, muy bien. Esto lo encontramos en el Diccionario de la Lengua Española. De acuerdo al contexto en el que se va a estar hablando. De acuerdo al contexto, es correcto. Muy bien, más consultas de los televidentes esta noche y dice, ¿es rehusar sin H o rehusar con H? Rehusar sin H es volver a usar algo, ahí está clarito, pero rehusar con H es no aceptar o rechazar algo. El primero es un neologismo, lo apropiado es reutilizar, o sea que evitemos el término rehusar, sino que me suena más ejecutivo, suena más español hondureño, reutilizar, ¿sí? Reutilizar. Tenemos más consultas, Gina. Así es, licenciado. Nos pregunta este televidente, referido a una víbora, se dice, ¿me mordió o me picó? Ambas expresiones son válidas, aunque la segunda es más precisa porque las serpientes pican con un par de colmillos punzantes. Muy bien, en un medio de comunicación, cuando utilizaron de un niño de Olancho, que ellos decían, lo mordió una serpiente, lo mordió. Y no dice quien acompañaba al periodista, no dice lo picó y se rieron. Ellos de repente se dieron cuenta que nosotros dimos esta explicación, una oportunidad aquí en Canal 10. Pero hemos consultado nuevamente y hemos vuelto a hacer todas las investigaciones y sí, lo apropiado es picar, porque lo que ellos hacen es que pican con un colmillo y no muerden. Aclaramos esto, pero con medio de televisión, dos periodistas de los cuales omitimos el nombre, ¿verdad? Porque ellos realmente estaban como retándonos a nosotros y sí, aclaramos públicamente que lo apropiado es
picar y no morder, ¿verdad? Así Muy bien. es. Vamos a ver, tenemos más consultas de los televidentes en esta noche que nos hacen de diferente. Ahí tenemos. A quienes participan en un censo se les dice censista o censitario. Ahí está la consulta, muy interesante. ¿Qué le contestamos a este televidente? El primero, el censista es el que hace o practica un censo. El censitario, ¿qué es el censitario? ¿Quién es el censitario? Vamos a ver. El censitario es quien se somete al censo, ¿verdad? O sea, quien se somete a que le hagan el censo es el censitario y el censista es quien practica el censo. Vamos con más preguntas, Gina. Así es, licenciado. ¿Son sinónimos degollar y decapitar? No lo son. Degollar es cortar el cuello o la garganta a alguien y decapitar es cortar la cabeza. En el primero solo es una incisión, en el segundo totalmente cortada. Corte total, muy bien, muy bien. Hay más consultas de los televidentes esta noche, que esta sí ya la hemos repetido varias veces, no solo en una oportunidad, pero igual, nosotros estamos aquí para atender sus consultas. Son rayar con ella y rayar con y, términos sinónimos. Le decimos al televidente que nos hizo que un hecho como el rayar el queso o el pan es muy distinto al de rayar las paredes con y. Cuando rayamos el queso o el pan es con ella y ya rayar las paredes es con y. Así es de que ahí en sus pantallas ustedes pueden ver las respuestas que nosotros esta noche estamos dando aquí en Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Más consultas, Gina. Así es, licenciado. ¿Qué es derrengarse? Esta frase se la escucho mucho a mi abuela. Derrengar es dañar gravemente el espinazo. Ando derrengado. Es simplemente eso. Muy bien, qué interesante. Ando derrengado. Es Así simplemente eso. Así que quien hizo la consulta, esperemos de que no esté ya haya derrengado. recuperado su salud, ¿verdad? Que ya no esté derrengado. Muy bien. Más consultas en esta noche a los televidentes. Agradecemos a todos ustedes por hacer sus consultas. Al que quiere celeste que le cueste, origen de la expresión. Muy bien, curioso. En ciertas épocas, obtener para las pinturas artísticas un azul claro o celeste implicaba el uso del lápiz lazuli. Ahí lo podemos ver en sus pantallas. Lápiz lazuli. Es una piedra preciosa y de un valor muy elevado. Lápiz lazuli, esa es la piedra que es una piedra muy preciosa y de un valor muy costosa para dar ese color azul claro o celeste. Por eso la expresión al que quiere celeste que le cueste, ¿verdad? Más consulta, Gina, en esta noche. Sí, así es. Continuamos. Es panel grave o panel aguda. Si nos referimos a un grupo de personas en un debate público o a un tablero de anuncios, la palabra es aguda, panel. Del inglés panel, grave y no se tilda. Ajá. Entonces lo apropiado no es panel, sino panel. Pero utilizamos en los espacios académicos, en los espacios gubernamentales, vamos a hacer un panel sobre el tema. Y eso no es apropiado. Lo Utilizaremos apropiado la es técnica del panel. Vamos a discutirlo mediante la técnica del panel. No, es panel. Evítese lo de panel al máximo, que aún lo escuchamos todavía, y lo apropiado es panel. Muy bien. Más consultas en esta noche de los televidentes que han enviado sus mensajitos al 9230. ¿Es correcto la palabra quebrada para una corriente de agua que pasa por un lugar? Gina, cerca de mi casa, en el desvío del tránsito Nacaome Valle, pasa una quebrada y es apropiado, le voy a decir. Es un americanismo. El diccionario de la lengua española lo define como un americanismo de la forma siguiente. A quebrada lo define como un arroyo o riachuelo, ¿sí? Como un arroyo o riachuelo que corre por una quiebra. Ahí lo podemos ver. Lo define como un arroyo o riachuelo que corre por una quiebra. Eso es lo de quebrada. Como un americanismo lo define el diccionario de la lengua española. Muy bien, licenciado. Continuamos con una nueva consulta para esta noche. ¿Qué diferencia hay entre vigía y vigilante? El primero observa desde un sitio elevado. El segundo es quien vela y cuida un sitio para evitar anomalías. Muy bien, ahí podemos ver que no
que no es sinónimo, ¿verdad, Gina? En No este son caso, cada sinónimos. quien tiene su propia Función- definición. se Uno dedi- es es parecido, sí, pero con funciones diferentes. funciones diferentes. Uno es vigía y otro es Vigilante. que son cosas totalmente diferentes. Distintas. Hay una consulta. ¿Es influir o influenciar? ¿Cuál es lo apropiado? Le contestamos al televidente que las palabras son sinónimas, pero que la diferencia es de construcción realmente. Influir se conjuga como construir, ¿verdad? Construyo, influyo. Construyes, influyes. Construí, influí. Construiré, influiré. Entonces son totalmente, se conjuga como construir. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En cambio, influenciar se conjuga como cambiar. Influencio, cambio. Influyes, cambies. Influencié, cambié. Influenciaré, cambiaré. Entonces ahí tenemos cómo se conjuga cada uno de estos verbos, pero que realmente son sinónimos. Más consultas en esta noche, Gina. Así es, licenciado. Continuamos. ¿Cómo se conjuga el verbo aliar? Este verbo se conjuga como el verbo enviar. Alió, alías, alié, aliaré. Correcto. Es decir, que se conjuga con el verbo enviar. Lo mismo que decíamos anteriormente. Envío, alío. Envías, alías. Envié, alié. Enviaré, aliaré. Entonces ahí podemos ver que siempre hay un verbo matriz, un verbo que le llamamos a veces madre, el cual nos sirve como patrón para poder ir conjugando estos verbos. Más consultas en esta noche, ¿verdad? Ya la han hecho también esta consulta y se dice óleo u óleo. ¿Cuál es lo apropiado? Son sinónimos, ¿verdad? Estos términos son sinónimos, pero ¿qué sucede? El segundo cayó en pleno desuso, ya no lo utilice óleo, óleo. El segundo óleo no lo utilice porque ya está totalmente en desuso, Gina. Así es. Continuamos con una nueva consulta. ¿Es neva o nieva? Nevar, verbo impersonal, se conjuga como acertar. Nieva, nevó, nevará. Correcto. Entonces ahí está que es nieva y no neva, ¿verdad? En Nueva York dicen las personas neva, no es neva, es nieva, ¿verdad? En Virginia está nevando y no está nievando, sino está nevando. Tenemos que ir utilizando el término apropiado, por lo tanto es nieva, ¿verdad? Nieva, que le quede claro al televidente que debe evitar utilizar lo de neva. Hay más consultas en esta noche y los televidentes les decimos que no se cansen de enviar sus mensajitos al 9230 porque nosotros estamos aquí para investigar y darle respuestas a todas las inquietudes. Referido a un terremoto, ¿Gina? ¿Sí? ¿Es sismo o seísmo? ¿Qué sucede? Aunque en el español americano prefiere lo primero y el peninsular lo segundo, ambos son aceptables. Por lo tanto, podemos decir sismo o seísmo y ambos términos son aceptables. No hay ningún problema para utilizarlos, ¿verdad? Así es de que al televidente que hizo la consulta le decimos de que ambos términos son aceptables. Más consultas, Gina, en esta noche. Así es, licenciado. Continuamos. Nos preguntan, ¿son sinónimos devastar y desbastar? En realidad no lo son. Devastar es destruir, arrastrar, y desbastar es quitar lo vasto, pulir y definir lo tosco o hecho con mala calidad. Ahí usted lo ha definido muy bien y realmente usted le ha aclarado al televidente o a la televidente que hizo esta consulta que no son lo mismo, ¿verdad? No son Cada sinónimos. quien tiene su propia definición del término. Nos vamos, amables televidentes, pero recordándoles esta noche cuál es la pregunta de la noche, Gina. Vamos a recordar al televidente que va llegando hasta ahora a sus hogares y esta noche la pregunta es, Gina. ¿Qué obras publicó Juan Ramón Molina? Muy bien. ¿Qué obras publicó Juan Ramón Molina? Así es de que a los televidentes que esta noche envíen sus mensajitos se llevarán un hermoso texto que yo sé que no lo tienen en sus bibliotecas privadas. ¿Qué textos se llevan esta noche, Gina? Retratos de escritores hondureños,
de Mario Castillo. Es un libro fabuloso, contiene retratos desde Lucila Gamero de Medina, Clementina Suárez, Jacobo Cárcamo y muchos más, con su respectiva biografía. Así es de que no olviden enviar su mensajito al 9230, que nosotros estamos aquí para atender sus consultas. En un momento regresamos con nuestro cuarto segmento, con el invitado de la noche, y esta noche tendremos a la licenciada Marta Patricia Rivera, ¿verdad? En un momento regresamos, no nos cambien. Cuarto segmento de su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, un programa copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Este programa, no olvidemos que se repite el día martes a las 3 de la madrugada para trasnochadores o para madrugadores. Así es que no se pierda la oportunidad de ver este programa a las 3 de la madrugada también, o si usted quiere también puede volver a repetir, ¿verdad? No hay ningún, se vale que usted lo mire 2 veces. Esta noche hemos invitado a la licenciada Marta Patricia Rivera, quien es especialista en la metodología y la enseñanza del español. Licenciada Rivera, bienvenida a su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Es un placer contar con su presencia esta noche aquí en Canal 10. Créame que esto engalana más nuestro programa y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Vamos al tema, como tenemos pocos minutos le vamos a decir. El tema de esta noche es la metodología de la enseñanza del español. ¿Qué nos puede hablar usted, por ejemplo, así, sobre los enfoques para la enseñanza del español? ¿Usted nos puede comentar algo sobre ello? Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. Sí, en esta oportunidad, pues, les voy a comentar sobre los enfoques que usualmente se utilizan para la enseñanza de la lengua. Tenemos el enfoque comunicativo, que es el usado ahorita en el currículo nacional básico. Tenemos el enfoque estructuralista, que es el enfoque que habíamos utilizado hace algunos años en nuestro país, con el cual usted y yo nos educamos, correcto, ¿verdad? Ahora, el enfoque estructuralista viene del enfoque conductista, en el que nos educamos, como le decía, en donde el profesor era el centro del aprendizaje y el alumno solamente era un receptor. El profesor era el que conducía todo, era el dueño del conocimiento y el alumno solamente se le daba lo que el profesor creía conveniente. No había que interacción, no había que el análisis, reflexión en lo que se estudiaba, y estaba centrado en los contenidos y en su memorización. Muy bien. O sea, ¿qué opina usted, por ejemplo, sobre la importancia de estos enfoques? ¿Existe un enfoque así como funcional para la enseñanza del español? ¿Por cuál usted se parte? Así es. Entonces, el enfoque comunicativo es aquel en donde el alumno construye su propio conocimiento. Sí, realmente porque proviene del enfoque psicopedagógico constructivista, donde el alumno es el que construye, es el que puede formar los contenidos, no se somete solo a lo que dice el profesor, puede investigar, realiza trabajos dentro del aula. Esto hace que sea más participativo y que se promueva el trabajo colaborativo. Qué interesante palabra, licenciada Patricia Rivera, lo de participativo. ¿Por qué desarrollar una clase de español en total silencio, donde solo Manuel Hernández habla porque es el profesor de la clase y los estudiantes callados? Ahí yo no estoy desarrollando una clase de comunicación, no sé ni qué estoy desarrollando. Por eso pedimos a los colegas del área de comunicación que permitan que sus estudiantes se expresen, se manifiesten, que digan lo que sienten. Es decir, compañeros, permitamos la comunicación en las aulas de clase. El enfoque comunicativo entonces sí permite esa comunicación. Así es, Manuel. Acotando a su reflexión, quiero decirle que la parte primordial del enfoque comunicativo es que desarrolla competencias. Estas 4 competencias de la comunicación son la expresión oral, que no es más que hablar, la comprensión lectora, que es leer, la comprensión oral, que es escuchar, seguir instrucciones, y la expresión escrita. Si nosotros nos centramos en desarrollar estas competencias, los estudiantes podrán tener las herramientas para ser exitosos en todas las demás áreas curriculares. Qué pena, licenciada Rivera, que yo no nací después para que usted me diera la clase de español y disfrutar yo la clase de español, aunque aclaro
que yo tuve excelentes docentes en la clase de español. Y de paso, permítame saludar a la licenciada Margarita Campos hasta Nacaome Valle, que fue mi maestra de español en el Terencio Sierra en Nacaome, y sí, felicitarla porque ella con este enfoque manejó la asignatura de español, nos permitía hablar, nos permitía leer, escribir y también nos enseñó que teníamos que aprender a escucharnos los unos a los otros. Con un solo texto, la licenciada Margarita Campos desarrollaba las 4 competencias que usted mencionó ahorita. ¿Es apropiado eso? Así es. Recuerde que los maestros reclaman que no tienen textos en las aulas, que no pueden trabajar sin texto, pero realmente una anécdota del niño es un texto. El día que fue la celebración de la escuela es un texto, con eso se puede trabajar. Este enfoque comunicativo promueve también la variedad de textos, lo que llamamos tipología textual, los textos narrativos, los textos funcionales, que una receta, un niño, un estudiante puede preguntarle a su mamá una receta y con eso usted perfectamente puede dar la clase. La licenciada Rivera es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el Departamento de Letras y Lenguas, porque están preguntando dónde usted labora, y también trabaja con la Secretaría de Educación, ¿verdad? Para que ustedes puedan contactarla ahí, la contactan tanto en la Secretaría de Educación como en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Licenciada Rivera, hablamos extra cámaras que los enfoques yo puedo aplicárselo a la metodología que voy a utilizar en el aula. Explíqueme cómo está esa situación. Así es, lo que acaba de decir de su profesora. Ella tenía una visión, un enfoque, una metodología que aunque su enfoque era conductista, ¿verdad?, estructuralista, pero su metodología estaba apuntando hacia el desarrollo de esas competencias. Muy bien. Por ejemplo, en el enfoque conductista teníamos para la enseñanza de la lengua, por ejemplo, el método silábico. El famoso Nacho que adoran los profesores, ¿verdad? Porque están acostumbrados a él, porque le es más fácil, porque para el padre de familia en mayo, en junio, el niño puede deletrear, que enfoque, también tenemos enfoques, el enfoque fonético que es basado en los sonidos. Estos son estructuralistas, conductistas. Pero estos enfoques, las metodologías basadas en el enfoque comunicativo, tenemos la metodología de talleres, que es muy usada, particularmente yo me he apropiado mucho de ella, porque involucra mucho lo que son los estudiantes. Ellos pueden trabajar, pueden pegar, cortar, analizar, reflexionar sobre ese contenido, porque el contenido es solamente es el pretexto para desarrollar las competencias que ya le mencioné, porque ahora los contenidos están al acceso de todos los estudiantes. Tenemos la televisión, tenemos las computadoras, tenemos la web, ¿verdad?, tenemos el teléfono celular. Entonces nuestro desempeño como docentes es facilitar ese proceso, ese conocimiento. Licenciada Rivera, le comento que en el mes de abril, en un conversatorio que tuve la oportunidad de participar con el licenciado Juan Antonio Medina, aquí en esta noche también lo saludamos porque sabemos que está pendiente de este programa. Entonces le decía, por ejemplo, yo en esa oportunidad, lo importante es que debemos los docentes de español aprender a aplicar herramientas de evaluación que vayan acorde con el enfoque comunicativo textual. ¿Qué pasa? Hábleme así de la evaluación con este enfoque. ¿Cómo debe ser realmente el proceso de evaluación? Porque sabemos de que somos buenos para corregir, entonces convertimos la lengua en algo, en la enseñanza del español, algo correctivo, y el estudiante como que se apena hablar, porque si yo llego, por ejemplo, a un instituto X y el estudiante me dice, profesor, estoy leyendo la novela, ¿qué hago yo? Yo no le digo, no se dice leyendo, yo le digo, de veras que usted está leyendo la novela. En este momento, ¿quiénes están leyendo la novela? Entonces ellos mismos se corrigen y le dicen el uno al otro, mira, no se dice leyendo, se dice leyendo, y como dice el profesor. Entonces hay que tener astucia para ver que el estudiante él mismo se autocorrija. Cuéntenos un poco sobre la evaluación con este enfoque. Tres tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Esta última hemos abusado de ella en el enfoque estructuralista. Solo hemos sumado un examen al final de cada
de cada periodo, y si el estudiante no estaba en las condiciones adecuadas, físicamente o emocionalmente, era su nota, después iba a una recuperación y ahí nomás. Así es. Ahora estamos tratando de fortalecer a través de este enfoque comunicativo y de esta metodología y estas metodologías nuevas, más que todo la evaluación diagnóstica, que nos permite, como su palabra lo dice, poder ver, diagnosticar en qué etapa está el niño para poder hacer los planes remediales. También fortalecemos la evaluación formativa, que es esa de proceso. Los profesores critican mucho que sea mucho acumulativo, que nos va a dar realmente cuánto sabe el alumno y qué desempeños ha logrado. ¿Por qué? Por ejemplo, una producción escrita, primero el estudiante la hace, después la corrige el maestro, la vuelve a hacer en borrador hasta que tiene el producto final. Correcto. Entonces, la suma de todo ese trabajo es lo que le da su evaluación. Es como usted me dice, si la evaluación de proceso, ¿por qué hay un promedio en la evaluación sumativa y ese es el que queda como calificación? ¿Por qué no es la última nota? Porque ya pasó todos los inconvenientes y ya superó todo lo que tenía que trabajar en todo ese periodo, y al final el último proceso es el que está evaluado. Muy bien. ¿Por qué será, licenciada Rivera, que los estudiantes tienen serios problemas con realmente utilizar ortografía? ¿Por qué será que ellos no están pendientes realmente de la ortografía? Ellos escriben como ellos quieran. Si usted mira, por ejemplo, en esos mensajitos que ellos envían, ahí hay serios problemas, serias cosas que uno queda asustado de la calidad ortográfica de nuestros estudiantes. Sí, eso también, licenciado Manuel, es producto del enfoque con el que se ha trabajado, ¿verdad? Ha sido más memorístico. Escrita. El estudiante transcribe, solo transcribe el dictado, pero realmente cuando el estudiante se le trabaja en una forma textual, entonces conoce la palabra tal y como la ve en un texto, como la ve en el cuaderno. Entonces, aquello que él cree, lo que él cree que se escribe, si escribe cabal, va a escribir de otra forma. Muy bien, licenciada Rivera. Es eso lo que decíamos extra cámaras, cuando el estudiante, por ejemplo, memoriza que antes de B y P se escribe M, pero cuando escribe campo le escribe con N. No la aplica por el enfoque, por la forma de cómo nosotros la hemos trabajado. Licenciada Rivera, es un verdadero placer haber contado con usted esta noche aquí en Canal 10. Esperamos tenerla en otra oportunidad, de repente en un programa completo hablando sobre este tema, porque me ha dejado picado, me ha dejado con un montón de interrogantes que yo llevo para poder compartir con los televidentes. Esperamos que en otra oportunidad, licenciada Rivera, le damos para que pueda despedirse de los televidentes y realmente terminamos con este segmento. ¿Alguna? Sí, muchas gracias, licenciado Manuel, por la invitación. Y sí, yo quiero invitar a todos los docentes que pongan en práctica el currículo nacional básico. Están integradas todas esas competencias que les mencioné. Ahí hay una columna que dice actividades sugeridas. Eso le dice de clase. Démosles la oportunidad a los estudiantes de poder ser competitivos a nivel internacional, en becas, ¿verdad?, en trabajos, pero va a depender de la forma en que ellos aprendan, respetando las etapas de escritura, las inteligencias múltiples y los derechos individuales de cada uno de los estudiantes. Muy bien, vale, televidentes, nos vamos a nuestra última pausa del programa, despidiendo a la licenciada Rivera, que esta noche estuvo con nosotros. Gracias por estar. Regresamos con el quinto segmento del programa. Todo lo bueno llega a su final, y esta noche realmente hemos llegado al final de nuestro programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, no sin antes darles la oportunidad de que puedan enviar sus mensajitos al 9230 mediante dando respuesta a la pregunta de la noche. ¿Cuál es la pregunta de la noche, Ina? ¿Qué obras publicó Juan Ramón Molina? Así es, y ustedes esta noche se llevan un texto que es incomparable en sus bibliotecas, y es Retratos de Escritores Hondureños, que ahí lo pueden ver en sus pantallas. Ahí está, de don Mario Castillo. Este texto fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica y es Retratos de Escritores Hondureños. Como decíamos al inicio, todo lo bueno llega a su final, no sin antes invitarles, en primer lugar, a que el próximo lunes
nos acompañen a la misma hora de 8 a 9 de la noche y que continúen con la programación de Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Buenas noches. Buenas noches.